Hola, en este video revisaremos el diagrama temperatura-composición y cómo podemos sobre él determinar cuáles son las composiciones de un sistema, así como conocer cuál es el porcentaje en masa de cada una de las fases que lo constituyen. Primeramente recordemos que para un sistema de dos componentes se pueden tener diagramas presión-composición, donde se mantiene la temperatura constante, o bien temperatura-composición, donde se mantiene la presión. Un diagrama temperatura-composición no es más que un diagrama de fases. En este video revisaremos un ejemplo sobre este tipo de diagramas. Utilizaremos para el ejemplo un diagrama temperatura-composición del sistema etanol-agua. En estos ejemplos, el primer punto a determinar es cuál es la curva del líquido y cuál es la curva del vapor. Recordemos que a altas temperaturas vamos a encontrar el vapor de una sustancia y a bajas temperaturas la fase más probable es la de un líquido. Por lo tanto, tenemos la curva del vapor en color naranja y la curva del líquido en color azul. Consideremos una mezcla etanol-agua, 400 gramos de esta mezcla, que tienen una fracción mol de etanol de 0.3. Recuerden que en estos diagramas, en el eje X se encuentra la fracción molar del componente más volátil. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿A qué temperatura empieza a hervir la mezcla? Si tenemos 0.3 de fracción molar y empezamos a aumentar la temperatura, vamos a identificar que empieza a hervir esta mezcla líquida cuando vamos a entrar dentro de esta zona lenticular. Entonces la lectura de la temperatura a la que empieza a hervir la mezcla se realizará en este punto. En este caso es aproximadamente 81.3 grados centígrados. También podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la composición del primer vapor? Recuerden que a esta temperatura, 81.3, se encuentra la formación del primer vapor. Pero la composición la vamos a leer trazando una línea de unión, tocando la curva del vapor y después leyendo hacia abajo. En este punto vamos a encontrar que la composición del vapor es 0.59 fracción mol de etanol y 0.41 fracción mol de agua. Recuerden que la suma de las composiciones en el vapor nos debe de dar 1. Por otro lado, también nos puede interesar cuál es la composición en fracción mol de etanol que se tiene en el líquido y en el vapor cuando el sistema se lleva a la temperatura de 87 grados centígrados. Bueno, en este caso partíamos de una composición en fracción mol de 0.3 para el etanol y bueno, la vamos a llevar hasta 87 grados centígrados. Es decir, que nos interesará analizar este punto. Se traza una línea de unión, ¿ok? Y donde tengamos el cruce con la curva del vapor, vamos a leer la composición del vapor y cuando tengamos el cruce con la curva del líquido, vamos a leer la composición en el líquido. En este caso, las lecturas serían de la siguiente manera, en este punto y en este otro. De esta manera, la composición en el líquido para el etanol es 0.09 fracción molar y
para el agua sería 1 menos 0.09, es decir, nos daría 0.91. Recuerden que la suma de estas fracciones molares en el líquido nos debe de dar 1. Se trata de un sistema binario. Y la suma del componente 1 más el componente 2 nos debe de dar la unidad. Por otro lado, si queremos conocer cuál es la composición de etanol en el vapor, bueno, la lectura es en este punto. Tenemos un valor de 0.43 fracción molar de etanol. Y por otro lado, la composición del agua sería 1 menos 0.43, es decir, 0.57 fracción molar de agua. Pero si ahora lo que nos interesa es conocer cuál es el porcentaje en masa tanto del líquido como del vapor, entonces tendremos que aplicar la regla de la palanca. Ahora vamos a determinar en este punto, 0.3 fracción molar y 87 grados centígrados, cuál es el porcentaje que se tiene de cada una de las fases. Recordemos que en estos puntos teníamos la composición de 0.43, de 0.3 y de 0.09. De acuerdo a la regla de la palanca, se va a establecer una relación en masas de la fase 1 respecto a la fase 2. En este caso se propone como fase de referencia, fase 1, el líquido y la fase 2, el vapor. Se debe considerar que la lectura se va a realizar de forma horizontal. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, vamos a situar al líquido y del lado derecho vamos a situar al vapor. Lo que dice esta regla de la palanca es que en el numerador se va a encontrar cuál es el segmento que es más alejado a la fase de referencia. Si la fase de referencia es el líquido, entonces el segmento más alejado será este que está en rojo, que está representando 0.43 menos 0.3 fracción molar, que lo estamos expresando en esta parte. En el denominador se va a encontrar el segmento que es más cercano a la fase de referencia. Ok, entonces estamos hablando de este segmento que está en verde y tiene un valor de 0.3 menos 0.09. Esta fracción nos está indicando cuál es la proporción de líquido con respecto al vapor. Ahora bien, realicemos algunas operaciones. Se realizan las siguientes restas y vamos a obtener cuántas partes se tiene de líquido y cuántas del vapor. En este ejemplo se ha encontrado que hay 0.13 partes de líquido por cada 0.21 partes del vapor. Es decir, que en todo el sistema se van a tener 0.34 partes. Prosigue después realizar una regla de 3, donde 0.34 partes que conforman todo el sistema vamos a indicar que son el 100%. Entonces, 0.13 partes de líquido, ¿qué porcentaje será? El resultado es 38.24%. Por otro lado, para el vapor, indicamos que 0.34 partes corresponden al 100% y entonces 0.21 partes de vapor, ¿qué porcentaje será? El resultado en este caso es 61.76%. Otra manera de llegar al resultado del porcentaje de vapor es mediante la resta de 100
menos 38.24% de líquido. Y tendremos pues el mismo resultado, ya que la suma del porcentaje de líquido más el porcentaje de vapor debe de dar el 100%. Pero si la pregunta es ¿cuántos gramos de líquido y de vapor se tienen en el sistema de 400 gramos? Entonces tendríamos que hacer estas operaciones. Sabiendo que de líquido se tiene 38.24%, entonces la masa de líquido sería 400 gramos, que conforman todo el sistema, por 0.38 y daría entonces 152.96 gramos. Por otro lado, para el vapor, se tendría que multiplicar 400 gramos por el porcentaje que se tiene de vapor, que en este caso lo expresamos como 0.62. En este caso, el resultado sería 247.04 gramos. Bueno, en este video se revisó el diagrama temperatura-composición y cómo se pueden hacer algunas lecturas de composición expresada en fracción mol, aunque también pudieran realizarse lecturas expresadas en porciento peso. Además, se hizo una revisión de la regla de la palanca que permite conocer el porcentaje en masa de cada una de las fases que están involucradas. Eso sería todo por el momento. Gracias por su atención y quedo atenta a sus dudas. Saludos.